comenzar este mensaje compartiéndole que en época de vacaciones, ahorita fin de año, con mi esposa terminamos de ver una serie que yo había empezado a hacer, había empezado a ver hace unos años y se dio la oportunidad de terminarla a ver. Y pues es una serie que nos dejó bastante impactados. Es una serie muy buena en su actuación, en lo de los actores, en el casting, en la producción, en todo lo que genera la serie. Fue buena, incluso es catalogada una de las mejores series que se han escrito. No es una serie cristiana, sabemos el filtro que debemos hacerle cuando estamos viendo algo secular, pero fue una serie bastante interesante en el sentido que lo que más me impactaba de esa serie era la transformación del actor principal, del protagonista de la serie. Durante toda la serie, las temporadas que duraban, el protagonista tuvo un cambio que si uno ve el último capítulo al primero, el cambio es grandísimo, o sea, era totalmente otra persona. Pero cuando uno sigue la serie, el cambio de esa persona es sutil. O sea, poco a poco se va dando que ni siquiera uno se va percibiendo ese cambio que ha tenido la persona. Entonces no es que de un momento a otro la persona cambió totalmente, sino que poco a poco se iba dando ese cambio que ni siquiera uno se daba cuenta. Entonces eso era muy interesante cómo manejaban en la serie esa situación, porque el protagonista resulta y pasa que le pasó una situación. Era un hombre totalmente de familia, normal, tranquilo, ¿sí? Una persona con su hogar, con su esposa, con su hijo, incluso estaba esperando otro hijo, todo normal, el hombre talentoso, profesor de universidad, tranquilo. Pero sucedió algo, sucedió una circunstancia. Y resulta que pasa como todos nos ha pasado, y recordemos cuando alguno de nosotros hemos vivido alguna circunstancia, que hemos estado bien en nuestra vida y de repente sucedió algo. Algo que nos quitó el piso, algo que nos incomodó, algo que nos desacomodó, algo que no esperábamos. Y automáticamente cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Se abren dos caminos. O tomo el camino de que me entrego a la circunstancia y debido a esa circunstancia entonces me quedo ahí lamentándome por la situación, me quedo en ese círculo, desarrollo en mí cosas muy negativas debido a la circunstancia que no la supe vivir, o decido tomar el siguiente camino que gracias a esa circunstancia que yo empecé a vivir genera un carácter y cuando me doy cuenta, cuando yo la superé, soy otra persona, pero mucho mejor porque ya generé el carácter debido a esa prueba que pasó. Y a este hombre le ocurrió esa circunstancia, le ocurrió una circunstancia, una enfermedad fuerte, un cáncer avanzado, que de todas maneras, pues obviamente desacomodó todo lo que era su hogar, todo lo que tenía como idea y tenía proyectado. Y resulta y pasa que entonces cuando sabe eso, él empieza como padre a tener unas preocupaciones que cualquier padre podía tener. Si yo llego a faltar, ¿cómo voy a dejar a mi familia económicamente? ¿Cómo van a quedar ellos? ¿De qué manera van a quedar ellos? Si yo decido tomarme el tratamiento, ¿con qué dinero lo voy a tomar? ¿Cómo voy a hacer las cosas? Entonces, lógicamente, se sintió agobiado y desafortunadamente este protagonista, este ser que era tranquilo, apacible, un buen hombre y todo, abrió la puerta debido a esa circunstancia y entró a un mundo debido al afán a querer solucionar rápido la situación y permitió en su vida entrar a algo que sutilmente empezó a cambiarlo. Él cuando tomó esa decisión siempre decía, esto lo hago por mi familia, esto lo hago por mis hijos. Y en su hogar todo estaba bien, en su hogar no sabían nada de lo que él estaba haciendo, que era algo ilegal. En su hogar seguía siendo amado, en su hogar seguía siendo consentido por lo que estaba enfermo. Y mientras tanto, él mantenía escondido esa situación que estaba viviendo. Y hablaba en el primer servicio que recordaba una prédica que el pastor nos compartió del pastor Miguel Núñez, que decía, ¿qué tanto nosotros, por estar cruzando la línea de lo que quiere Dios en nuestra vida a lo que quiere nuestra carne, empezamos a cruzarla y a cruzarla y otra vez a cruzarla, y la cruzamos tanto que la línea se borra? La cruzamos tanto que ya esos parámetros y esos límites no están y ya terminamos entregados a lo que es la carne, porque esa línea ya se borró de tanto estar cruzando. Y eso es lo que le pasó a este hombre y mantenía esa dualidad de vida y siempre va por mi familia,
va por mis hijos, va por mi enfermedad. Incluso durante la serie hay un momento en que el hombre, la enfermedad empieza como a detenerse y el hombre como que empieza a recuperarse, pero el hombre ya estaba entregado en esa situación y continuó. Pero él ni siquiera se daba cuenta ni nada y lo que les decía, el cambio era impresionante, entonces ya los cambios sutiles, ya hablaba de una manera diferente, ya se expresaba de una manera diferente, ya actuaba de una manera diferente con su sociedad, con su familia, hasta se vestía diferente, su apariencia iba cambiando. Sutilmente, debido a todo lo que estaba generando, a toda esa puerta que empezó a abrir, esa pequeña ventana que ya lo estaba consumiendo. Pero él no era consciente de eso. Él seguía haciendo las cosas con la justificación de que era algo loable para su vida. Como todos sabemos, en la vida hay consecuencias y en esa serie también hubo consecuencias y descubrieron al hombre y todo eso, la familia se dio cuenta, fue uno de los hombres más perseguidos, lo único que tenía ese hombre era plata, de resto destruido, su familia destruida, terminó por allá aislado, escondido, sin plata, enfermo, la familia, la esposa, el hijo ya no querían verlo ni nada, y ya el hombre totalmente destruido y enfermo, y ya no tenía tantos recursos, decidió devolverse a ver a la esposa por última vez. Y llegó y se encontró con la esposa y se le metió a la casa y la esposa le decía, ¿usted qué hace acá? Voy a llamar a la policía. Y le decía, no, solo quiero despedirme, pero recuerda por qué yo hice esto. Y la esposa toda consternada le decía, usted no me venga con cuentos, no me venga a justificar las cosas. No me venga a decir que es por mi familia, no me venga a decir que es por mí, no me venga a decir que es por sus hijos. Dijo, no. Esto yo lo hice por mí. Esto yo lo hice porque me gustó. Esto yo lo hice porque soy bueno para eso. Esto yo lo hice porque me encantó. Entonces, hasta ese punto, ya cuando tenía toda su vida destruida, hasta cuando ya las consecuencias se veían totalmente, ese hombre reconoció el por qué había hecho las cosas. Quitándole el disfraz de la justificación, quitándole el disfraz de lo sutil, que es por algo que pues no es importante y voy a hacerlo, vio las consecuencias de las cosas y en ese momento vio la consecuencia de los actos con la cara que era, sin ese disfraz. Y desafortunadamente como humanos actuamos como lo que pasa en esta serie, que hasta que de pronto no vemos la consecuencia de nuestros actos, hasta cuando de pronto no vemos el error de la situación ya a la cara, no reconocemos lo que pasó. De pronto antes justificábamos, antes decíamos no va a pasar nada, antes lo tenemos bajo control. Pero de todas maneras esos actos cuando cobran consecuencia, ahí sí vemos la realidad de nuestros hechos, ahí sí vemos la realidad de nuestras acciones. Ya a veces operamos así. No nos damos cuenta por la justificación, por lo sutil que puede ir generando eso, y cuando ya vemos el resultado, ya es demasiado tarde. Y el mensaje que tenemos hoy para hoy, que Dios tiene para nosotros, es del disfraz de lo sutil a la verdadera consecuencia. Y como todos sabemos, y la palabra lo dice, todo trae consecuencia, lo bueno o lo malo. La palabra expresa muy bien la consecuencia cuando nosotros obramos mal. Y lo dice muy claramente en la palabra en Números 32, 23, que dicen, pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros, o sea, seguritos, no hay duda de interpretar, ni de manipular, ni de disfrazar, estén seguros de que su pecado los alcanzará, que va a haber consecuencias. Este texto, para que no sea un versículo al aire, los contextualizo. Esto pasaba cuando la tribu de Rubén y de Gad querían establecerse en un solo sitio y le dijeron a Moisés, hermano, queremos quedarnos en este territorio. Y Moisés decía, si estos manes se quedan acá en ese territorio, se van a acomodar ahí y no van a querer ir a pelear contra el enemigo para el territorio que queremos tener. Y si se quedan cómodos ahí, pues no van a ir a pelear. Entonces llegaron como ese acuerdo y esa tribu dio la palabra de que iban a ir a pelear.
Entonces, versículos antes, Números 32 del 21 al 23, y si sus tropas cruzan el Jordán y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel. Y la tierra al oriente del Jordán será su propiedad, de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. O sea, estén seguros que va a haber consecuencia. De lo que tú cultives, de lo que tú coseches, vas a levantar. Dependiendo, entonces está en ti. ¿Qué estamos cultivando en nuestra vida? Para nuestra vida espiritual, para nuestra eternidad, o estamos siempre solo cultivando para lo que quiere nuestra carne, para el afán de nuestra carne, porque eso vamos a recoger. No hay ninguna duda. De pronto vemos que si no vemos una consecuencia inmediata de nuestros actos, ¡ay! La saqué, o sea, lo hice, nadie se dio cuenta. De pronto estamos tan ligados a que mientras los seres cercanos, en mi caso mi esposa, mis hijos, el pastor, los líderes, mientras ellos no se den cuenta, lo que yo hago en lo escondido, en lo oculto, ya la saqué. No hay nada, no pasa nada. Pero sabemos que hay un Dios, no que nos mira vigilante, sino que está con nosotros y conoce nuestro corazón. Y Él sabe cómo nosotros estamos obrando. Decía en el primer servicio que el Paz nos compartió que una persona le decía, la honestidad se evidencia de la manera cuando tú te comportas cuando estás solo, cuando nadie te ve, cuando estás seguro que nadie te está viendo tú cómo te comportas, o que tienes escondido, o que tienes guardado, que dices, eso no pasa nada, es sutil lo que pasa, y nos damos cuenta que sutilmente eso nos va desviando. En Gálatas 6, 7, 8 dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Hay dos caminos. Hay dos caminos que qué es lo que nosotros estamos haciendo en este momento, independientemente de quitándole el parámetro si alguien nos ve o algo, ¿qué estamos haciendo con cada uno de nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con eso cuando nadie nos está observando, cuando estamos en la intimidad de nuestra soledad y solo Dios nos está observando? ¿De qué manera está nuestro corazón y cómo se está comportando nuestro corazón? Y la palabra nos muestra muchas personas que debido a sus acciones sufrieron consecuencias. Que cuando estuvieron alejados de Dios, sufrieron consecuencias. Decía en el primer servicio, el reguero, no sé si ustedes han leído Reyes, el reguero de Reyes que todos eran diciendo, y este personaje no hizo conforme a lo que Dios quería, y terminaban mal. Todos tenían consecuencias. Uno de los más conocidos en la Biblia, ¿quién es? Caín. Sabemos lo que Caín hizo y vivió la consecuencia. Y Caín no se arrepintió ni nada, sino decía, esta consecuencia es mucho, o sea, no la merezco, esto es demasiado, no la puedo soportar. En Génesis 4, 13, 14 decía, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre me matará. Dios lo protegía y en el versículo siguiente decía que el Dios había dicho que quien intentara matar a Caín sería castigado 7 veces, pero Caín tenía que vivir la consecuencia. Otra persona fue David, ese personaje hermoso que nos muestra y nos enseña lo que es tener esa comunión con Dios y también el contraste. Esa manera como él en Crónicas muestra esa comunión con Dios y ese afán que tenía, esa prioridad de él, de querer darle lo mejor a Dios, que él se sentía mal estando en su reino y todo, y la presencia de Dios en otro espacio, y él quería hacerle el templo más grande, más hermoso y todo, y Dios le decía, wait, tranquilo, tu descendencia me va a hacer el lugar que me corresponde, tú y yo mantengamos esa comunión. Y David era entregado a lo que quería Dios, era su afán
estar con Dios. Pero pues como todos sabemos, la confianza, el orgullo, la pereza, el desocupe. Tengo una ovejita que se levanta los sábados como a las 10 de la mañana y la molesto. No para, uy, para las 10 de la mañana. No, la molesto porque, ¿de qué hace a las 10 de la mañana levantándose? Y Dios la ha estado ahí formando para tener la actividad y todo, y que cada vez se tiene que levantar más temprano. Y cada vez, y le cuesta, pero es que cuando se levanta a las 10 de la mañana, claro, ¿qué hace una persona levantándose a esa hora? Llena de pereza, eso es lo que le estaba pasando a David. Desocupado. Y pues va por allá y ve la ventana y literal, por abrir una ventana, todo lo que descendió, todo lo que pasó, todo lo que desencaminó. Llegó, estuvo con otra persona, intentó matar, mandó matar al esposo de con quien estuvo, etc., 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 y todo lo que llegó. ¿Y qué consecuencias? Y David, a diferencia de Caín, él se arrepintió. Sí, él tuvo de verdad vergüenza por lo que pasó y se lo dijo a Natán. En 2 Samuel 12, 13, 14 dice, entonces David confesó a Natán, he pecado contra el Señor. Natán respondió, sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Tú te arrepientes, tú pides perdón, pero eso no va a evitar una consecuencia. Y Dios nos muestra una enseñanza muy importante. ¿Qué tan frágil es tu arrepentimiento? O si tú el perdón lo ves como una línea de escape. O si tú el perdón lo ves para evitar una consecuencia. O yo quiero evitar esa consecuencia, entonces si hago algún error con Cata y así no lo sienta, le digo, perdón amor, para que no se venga la discusión, para que no se venga el momento harto. ¿Qué tan frágil es el remordimiento que tienes? Porque cuando uno pide perdón sabiendo que va a haber una consecuencia, uno sabe y es consciente que falló y quiere cambiar, mas no quiere el perdón como una escapatoria para vivir una consecuencia. Decía en el primer servicio el ejemplo, tú vas en el carro y llega un agente de tránsito, tú cometes una infracción. Cometes una infracción y el policía llega, bueno, usted cometió una infracción, entonces uno todo mal, sí, sí señor, sí agente, sí cometí el error, perdóneme, usted le está pidiendo perdón de verdad porque piensa, sí, la embarré, no debía haber hecho eso, o a ver si con la amabilidad el man le dice, ay, ¿sabe qué? Siga adelante, ¿sí? O no, yo sé señora agente que cometí el error, y lo siento y no quiero volverlo a hacer, así eso me valga 400, 500, lo que valga el parte. Así es como nosotros debemos operar y Dios nos muestra que el perdón no es una puerta de escape, no es una salida para evitar la consecuencia, porque la consecuencia nos lleva al cambio. Tengo mi hija de 4 años que Sofía nos pone unos retos como papás y ella a veces se porta mal. Y ella nos dice, se porta mal con el hermanito, de pronto con la mamá, con el papá, con la abuelita. Y ella facilito, así con sus ojotes, cuando la embarra dice, perdón papi, perdón mami, o perdón a quien le ha fallado. Y esos ojitos, entonces uno, ay, tan linda mi amor, que no, yo te perdono. Y ella sabe y se ríe y todo. Pero estamos educando lo que así tú falles, va a haber una consecuencia. Hay una situación, porque si no, vemos el perdón como escapatoria y es frágil nuestro arrepentimiento. Y le llegaron consecuencias, más consecuencias. En 2 Samuel 12, 10, 12, de ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre. Y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. ¡Guau! O sea, Dios le puso a David la cara del pecado con los ojos y la realidad, sin la justificación, sin todo lo que uno le pone, sin esa seducción. Si le dijo, tú has hecho eso lo escondido, mira lo que hiciste, es como si todo se nos revelara acá abiertamente lo que nosotros hacemos. Cruel, fuerte sería. Y eso quería Dios para que se diera cuenta y viera uno la verdadera cara del pecado.
porque uno tiene pecados, pero uno es un mago para disfrazarlos. Uno es un mago para justificarlos. Y cuando justificamos, los mantenemos ahí. Y sutilmente va comiendo de nosotros. Sutilmente se va quedando de ahí. Una persona que sufre de ver pornografía no comenzó viendo pornografía de un momento a otro, sino al comienzo vio una película con algo erótico, le gustó y empezó a consumir y ya está en situaciones aberrantes. Pero comenzó de algo sutil. Víctor, tú me has hablado del comienzo de la prédica, me estás hablando de un man que era ilegal, que traficaba drogas. Caín mató al hermano, por Dios. David se metió con una mujer casada, mandó a matar al esposo. No, o sea, eso yo nunca. Pero antes de que Caín hiciera lo que hizo, estaba lleno de celo, estaba lleno de envidia, estaba lleno de egoísmo, que creo que esos sí son como más, de pronto por ahí sí. David estaba lleno de desocupe, estaba lleno de confianza. Entonces de pronto eso sí como que es más cercano a nosotros, pero ¿desde qué punto empieza? Y poco a poco se va transformando y nos va desviando. Dios le mostró la verdadera cara al pecado a David y él sufrió las consecuencias por más que él pidió perdón, porque el perdón no te va a evitar vivir las consecuencias. El perdón y el remordimiento te va a empezar a transformar el cambio que tú quieres porque no quieres volver a fallar. Y estos ejemplos que yo les comenté, esos se vieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también se vieron. Por más de que Cristo vino a la cruz, por más de la gracia, se vivieron también consecuencias de las situaciones. De pronto no asesinatos, de pronto no robar, de pronto no tantas cosas, pero sí situaciones que se vieron consecuencias. Ananías y Zafira, ¿saben la historia? ¿Sí? Uy, qué iglesia tan entendida, muy bien. Repasémoslo. Había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa se quedó con el resto. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. La decisión de vender o no, la propiedad fue tuya. Y después de venderla, el dinero también era tuyo para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino a Dios. En cuanto Ananías oyó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se enteraron de lo sucedido quedaron aterrados. Después unos muchachos se levantaron, lo envolvieron en una sábana, lo sacaron y lo enterraron. Como 3 horas más tarde, entró su esposa sin saber lo que había pasado. Pedro le preguntó: ¿fue este todo el dinero que tú y tu esposo recibieron por la venta de su terreno? Sí, contestó ella. Ese fue el precio, también mintió entonces. Y Pedro le dijo: ¿cómo pudieron ustedes dos siquiera pensar en conspirar para poner a prueba al Espíritu del Señor de esta manera? Los jóvenes que enterraron a tu esposo están justo afuera de la puerta, ellos también te sacarán cargando a ti. Al instante ella cayó al suelo y murió. Cuando los jóvenes entraron y vieron que estaba muerta, la sacaron y la enterraron al lado de su esposo. Gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron que había sucedido. Esta historia muestra y evidencia que la palabra no categoriza pecados, que la palabra no muestra estos son pecados duros, estos son más o menos, estos todo bien. No, pecado y falta están metidos en el mismo costal, ¿cierto? Y ellos vivieron la consecuencia inmediato. Aquí estamos, en los primeros ejemplos les hablé de pecados, digamos, de señal que son fuertes. Acá, el afán de reconocimiento, la mentira, nadie les había pedido que hicieran nada. Y se entregaron como para que, ¡ay, qué bueno lo que hicieron! Mintieron y automáticamente vivieron la consecuencia. Si nosotros viviéramos la consecuencia como Ananías y Zafira, no habría nadie en este mundo ahorita, porque inmediatamente pecaron. Y habrá consecuencias. Y en Romanos 6:23, que todos no lo sabemos, sabemos que dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor.
O estás en pecado o estás con Cristo. Solo son dos caminos. Y sabemos que el pecado, y lo hemos escuchado muchas veces, que es muerte, y en realidad te va desviando, te va consumiendo, te va pidiendo que tú terminas totalmente dominado y esclavizado por el pecado, sea el que sea. Lo tengas al escondido, así lo tengas ahí guardadito, te está consumiendo. De a poquito te va pidiendo y te va transformando. De sutilmente, de ese disfraz que tú le has querido poner, poco a poco se van viviendo las consecuencias. En la palabra dice algo muy fuerte y muy cierto y gráfico, que el pecado es como una fiera salvaje buscando su presa. En Génesis 4:7, en versión de Nueva Biblia Viva. Si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, pero si actúas mal, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Esto le decía Dios a Caín antes de todo lo que él hizo. Versículos anteriores le decía, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás cansado? Porque te veo amargado. Él estaba ya consumido por el pecado. Y le dijo, si tú no obras conforme a lo que yo quiero, porque él estaba siendo desobediente, si tú no obras conforme, eres presa fácil del pecado y te va a devorar. Y así fue. Entonces vemos que Dios, Jesucristo, es el único obstáculo que tenemos para no caer en el pecado, en las debilidades que cada uno tiene. Este versículo que decía, si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto, que le decía Caín, esto nos muestra algo muy claro, que a veces le tenemos pereza. Y cuando escuchamos este versículo y muchos otros de seguir a Cristo, yo ahorita los vi mientras estaba tocando y todos estaban cerrando los ojos y cantaban con Laurita esa canción que nos gusta mucho, y a ti me rindo, ¿cierto? Y todos, a ti me rindo, y es bonita, es hermosa. ¿Qué significa eso? De a ti me rindo, obediencia. Reconocer lo que es el Padre para nosotros. O de pronto nosotros podemos cerrar los ojos y decir, sí, a ti me rindo, te quiero conocer, y qué lindo suena y qué hermoso, y de pronto emocionalmente hay algo en nosotros, pero en verdad sí estamos rindiéndonos. A ti me rindo es entregar nuestra vida a Él. A ti me rindo es decir que la voluntad es de Él. En el seminario hemos hablado del sacrificio que hizo Él por nosotros, que de pronto todo lo tenemos como la conclusión total cuando vemos la situación en la cruz. Pero lo que hizo Dios con cada uno de nosotros, que siendo Dios, soberano, dueño de todo, humillarse y convertirse en hombre, humillarse y nacer en un pesebre, humillarse y regirse bajo la ley del mundo, humillarse y entregar su cuerpo por el pecado de cada uno de nosotros. De pronto vemos como obediencia y nos sentimos como ese preadolescente cuando el papá lo regaña a uno y uno lleno de rebeldía. Ay, sí, papá, toca. No, la obediencia es amor, la obediencia es gratitud. Decirle, Padre, tú hiciste esto por mí, yo te entrego mi vida. Gracias a ti estoy acá sentado. Tú me sacaste de donde yo estaba. Tú empezaste a limpiarme y me estás llevando por ese proceso. A ti me rindo, porque me has dado todo. Y de pronto lo vemos, ay sí, Dios tan bonito. ¿Entiendes lo que es la obediencia de empezar nuestra vida de verdad conforme a lo que Él tiene preparado para nosotros? ¿O suena muy lindo, pero no pasa nada? Porque no se trata de sentarnos acá o pararnos y cantar esta canción que me gusta y sigo en la vida normal. No, mi vida tiene que estar reflejada conforme a lo que dice Dios en su palabra y conforme a lo que me va revelando y conforme el proceso que estoy llevando en Él. No conforme a seguir queriendo satisfacer mis pecados, pero también te amo a ti. No funciona de esta manera. El morir y entregarle la vida a Cristo es entender que yo tengo una naturaleza pecaminosa, pero que el pecado no hace parte de mi vida diaria.
que no es levantarme y el pecado hace parte como cuando yo me cepillo los dientes, me voy en Transmilenio, me voy en el bus para el trabajo, ¿cómo se no? No puede habituarse a nuestra vida. Y que cuando yo fallo, me duela, no porque me descubrieron el pastor o mi esposa o mis hijos, sino porque me duele, porque le fallé al que entregó todo por mí, al que pagó con su sangre mi vida. De eso se trata. De eso se trata, de entender por qué estamos acá. Y no es por buena gente, es por gracia. Y manipulamos y no valoramos y tratamos la gracia como un caucho que no nos damos cuenta de lo que Dios quiere con cada uno de nosotros y sobre el proceso que nos puede llevar. En Primera de Pedro dice 4, 15, 17, sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. ¿Sí ve que meten de pronto pecados que son muy señalados y otros cotidianos en un solo costal? No señala, no categoriza, los mete todos. Él no quiere que nosotros vivamos consecuencias producto del pecado. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. O sea, estamos acá. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia, los que nos apartaron, los que nos eligieron, los que nos empezaron a formar, y aún así no obedezco. Cuando yo le fallo al Padre conscientemente y recurro en eso, y recurro en eso, y recurro en eso, estoy diciendo, Padre, tu sacrificio no valió la pena, no es suficiente para mí. En la cruz, cuando Jesús murió crucificado, decíamos en el primer servicio que se unió esa gracia, ¿sí? Y se unió lo que era la ley, la justicia. Y la justicia del Dios que es justo, porque el Dios que tú sigues, que yo sigo, es un Dios justo, exige que el pecador tiene que vivir una consecuencia. La gracia buscó la manera de solucionar eso. ¿Y cómo lo solucionó? Entregando su vida por cada uno de nosotros. Segunda de Corintios 5:21, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces Jesús es de la reconciliación entre nosotros, los pecadores, y Dios. Y solo por Él somos justificados. Solo a través de Él somos justificados y fuimos justificados. No somos justificados por lo que tú sabes, no somos justificados por lo que tú aparentas, no somos justificados por lo que tú creas o el por qué tú consideres que puedes hacer o esto no, solo a través de Él. Romanos 3, 23, 26 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Están callados? ¿Se durmieron? No, están anotando, ¿verdad? Por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando ¿qué? Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Y no, yo creo que no. Tu vida representa, tu vida demuestra que tú crees ese sacrificio, que tú entiendes lo que Él hizo por ti, que tú valoras lo que Él hizo por ti, que tú valoras cuando te sacó de donde estuvieras y empezó a transformar tu vida y te regaló una nueva vida. ¿Entiendes eso? Eso es creer en Él. No, sí, yo creo. ¿Crees en serio? Se trata de no de acá para afuera, sino de acá para adentro.
lo que la palabra quiere para cada uno de nosotros. Y entonces, me perdí. ¿Versículo qué? Versículo 25. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando ¿qué? Cuando creen en Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras yo no creo en Jesús, que mientras yo esté conscientemente pecando, mientras yo siga adornando eso, mientras yo siga manipulando eso, mientras yo siga justificando eso, esto no me acobija a mí. No soy justificado. Queridos amigos, en Hebreos 10, 26, 27, si seguimos pecando a propósito después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos, la verdadera cara de la consecuencia que vendrá. Versículos siguientes que no están ahí, 30 y 31, son más severos porque dice, pues conocemos al que dice, mía es la venganza, yo daré el pago, el Señor juzgará a su pueblo. Oh, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oh, qué horrenda cosa es yo saber de la palabra, entrar en ella y aún así seguir pecando conscientemente. Oh, qué horrenda cosa es seguir y que mi envidia me domine. Oh, qué horrenda cosa es seguir que mi egoísmo me domine, que mi pereza me domine, que mi orgullo me domine. Después de saber lo que Cristo ha hecho por mí y lo que estoy haciendo en el proceso de transformarme en Él. El pecado sabemos que es muerte. Y Cristo se convierte, como les dije antes, en el único obstáculo para que nuestro pecado no nos consuma. Entonces, o matamos al pecado, o le damos muerte y le damos cuenta de la realidad sin la justificación, o nosotros vamos a terminar, como les acabo de decir, en condenación. Porque ya conocemos la palabra, conocemos la verdad, conocemos las buenas nuevas. Y aún así, ¿tú quieres mantenerte en eso? ¿Qué nos hace falta para ser radicales en cada uno? Pregúntese cada uno, yo, sutanito, yo, perencejo, ¿qué me hace falta para ser radical? ¿Qué me hace falta para salir corriendo como José ante la tentación? ¿Qué me hace falta de pronto para dejar el celular un rato y bloquear un número que me está generando a mi debilidad de caer? O de no mantener una conversación que sé que yo soy frágil en eso y me va a hacer caer. ¿Será que pasa algo si tú no pagas la mensualidad del Netflix o del Disney o algo durante 2 meses, 3 meses, sabiendo que estás dedicando mucho tiempo a eso que no te edifica? No creo. ¿Qué nos hace falta para ser de verdad radicales? Pero nos quedamos en como yo soy así, es que a mí me pasó. No, Víctor, si viera lo que a mí sí me pasó es que en serio, ahí sí. Si yo soy así, ¿para qué me invitan? O sea, tenemos siempre justificación, siempre caemos en la justificación y no hacemos absolutamente nada porque nos quedamos en ese círculo. No, es que de pronto la iglesia no me gusta, así, es que a mí me gustaría que las escuelas sean así, no, es que eso… No, se trata de ser radicales y saber que hay un problema y empiezo a trabajar y ser radicales para no seguirlo haciendo. Mientras el enemigo te siga tentando y tú sigas cayendo, el enemigo está feliz, agarrado ahí. No te va a soltar, está ahí comiendo de ti. Cuando tú ya no le des nada de qué comer, el que va a hacer, él se tiene que ir. Pero mientras tú mantengas ahí eso guardado, él va a seguir comiendo. De pronto sacamos la justificación de que, es que como veo en redes sociales que siempre dicen, no, es que Dios me eligió como uno de sus grandes guerreros y paso pruebas y pruebas y pruebas. Dios no hace eso, la mayoría de veces son producto de las cosas malas que vivimos, son producto de las consecuencias de nuestros errores, cuando no lo tomamos a Él en cuenta y obramos con afán, y obramos con egoísmo,
y obramos de una manera en que Dios no es el protagonista y tome sus consecuencias y le echamos de pronto la culpa a Dios. En Santiago 1, 13, 14 dice que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Mientras mantengas la puertica ahí abierta, mientras tengas ahí la cosita y tu parámetro sea que no te pille la gente de tu círculo social, vas a seguir desviándote sutilmente. Tú de pronto no lo vas a ver, de pronto va a ser imperceptible, pero va a llegar un momento que estás tan desviado debido a eso que va a haber una consecuencia. Y yo puedo aquí preguntar y sé que todos me van a levantar la mano. ¿Cuántos de acá no han decidido entregarle la vida a Dios? Todos van a decir, yo decidí, ¿verdad que sí? ¿Todos decidimos? En algún momento decidimos y decimos, amén. ¿En serio esa decisión va acompañado de los hechos? O no solo ustedes, yo también. Sabemos que tenemos cosas en nuestro interior que no hemos trabajado. Sí, estamos en un proceso, no somos materia terminada, siempre andamos, pero hay cosas que no queremos soltar. Hay cosas que sabemos que por más que Dios no le gustan, no le agraden, yo no quiero darles muerte. No quiero. No es mi prioridad. ¿Cuál es nuestra prioridad ahorita? Sé que nuestra prioridad y como seres humanos, nuestra prioridad es este diario vivir, este mundo que anda rápido y suceden cosas y entonces ahorita en mi caso el colegio de los niños, mi trabajo, mi esposa, tratan ya el otro día el servicio, siempre la prioridad es ese mundo externo. Cuando tu prioridad es ese hombre interno para darte cuenta cómo estás. En la prédica del pastor Miguel Núñez que el Paz nos compartió decía, ¿cuántas veces tú cuando conversas con Dios, sí, tú conversas con Dios y le dices, Dios, ayúdame con esta situación que estoy viviendo, viene un nuevo reto, acompáñame, pero siempre en pro de lo que está ocurriendo? ¿Cuántas veces tú no le pides a Dios, Dios, revela lo que tengo escondido en mi corazón, saca lo que yo tengo guardado en mi corazón, que quiero verlo para poderlo atacar, no para sentirme mal, no para de pronto apartarme de ti, sino que quiero darme cuenta y mi prioridad es empezar a trabajar para ser de verdad un instrumento para ti, pero necesito limpiarme. ¿Cuántas veces tú le pides a Dios, saca lo que tengo guardado en el corazón, muéstramelo con la verdadera cara, muéstramelo sin la seducción que pone mi carne, para yo poderlo detectar y empezarlo a atacar junto a ti? En un libro que estaban los chicos de audiovisual y alabanza, hablábamos hoy de cuál es la prioridad de nosotros. Nuestra prioridad es la urgencia o lo importante. Y sabemos cuál es la urgencia. Todo lo que ocurre en el externo. Queremos tener todo alineado, todo afuera que esté cuadrado, todo que esté listo, como nosotros lo queremos. Nuestro hombre interno, esperemos. En tu prioridad, querido hermano, en tu prioridad está limpiar tu corazón, ir descubriendo lo que está fallando en ti y que Dios te revele y te muestre para empezar a batallarlo. O tu prioridad es el afán, entregado a lo que el mundo te va dictando y vas y sigues y no te detienes un momento. Oye, espera, mi vida interior va a la eternidad, mi vida física va a acabar acá. Y actuamos en un sentido tan diferente al sentido común que podemos obrar, porque el Paz nos hablaba hace 8 días de una reflexión. ¿Sabemos lo que va a pasar en la eternidad? ¿Sabemos? Claro que sí, en la palabra no está. Hasta promesa de que vamos a estar con Dios, que somos salvos, todo es cierto que sí, tenemos certeza. ¿Creen en Dios? Entonces, ¿sabemos lo que va a pasar en una eternidad? Si nos comportamos de esa manera, todo eso, sabemos lo que hay, o sea, es certero. ¿Ustedes saben qué va a pasar la semana próxima con sus vidas? No, cierto que no, pero todos le apostamos a lo que no sabemos, y a lo que sabemos, a lo que tenemos certeza, después. Y poco a poco, de eso sutil, nos vamos desviando. Poco a poco, sin darnos cuenta, nos vamos desviando del propósito que Dios quiere con cada uno de nosotros. Si nosotros nos preocupamos de nuestro
ser interior de nuestra espiritualidad, todo lo externo va a empezar a obrar conforme a lo que Dios quiere. Si nosotros, como lo estamos haciendo al revés, de que nos dedicamos es al afán, a la urgencia de las cosas, y nuestro hombre interno lo dejamos cuando hay tiempito, ahí no estamos haciendo nada. Estamos obrando totalmente contrario a lo que Dios quiere con nosotros. David decía en el Salmo 19:12, ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. De pronto nuestro afán es el evento que viene ahorita, el proyecto que tenemos ahorita, de pronto es lo que va a suceder en la etapa de nuestros hijos ahorita, en cómo está mi relación con mi esposa ahorita. Siempre hay como un ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene, ahorita viene. No hay una prioridad de mirar cómo está nuestro corazón, porque de pronto nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Dios conoce nuestro corazón mejor que nosotros y debemos pedirle también en nuestra oración que nos muestre cómo está nuestro corazón para empezar a limpiarnos conforme a lo que Él quiere. Porque si mantenemos esa sutileza, si no tenemos esa radicalidad, vamos a ver una consecuencia que la palabra lo mostró. Y Dios nos ama, Dios nos salvó, pero Dios también es justo. Y la consecuencia se va a vivir. ¿Qué estás cosechando? ¿Qué vas a recoger? Esa es una reflexión que quiero que tengamos cada uno en nuestro corazón.